Muy buenas a todos. Aquí estamos en la quebrada de San Ildefonso, encima de Trujillo. Un lugar hoy tranquilo y bello, pero también hace unos meses un lugar violento, lleno de agua, de piedras que se volcaron hasta el centro de la ciudad. Y estamos conversando con Pablo de la Flor, nuestro encargado en el gobierno de la reconstrucción. Él está sentado en la PCM, pero viaja por el Perú y por eso estamos aquí en Trujillo los dos para conversar de la reconstrucción. Primero, ¿qué te parece las perspectivas que hay para reconstruir el norte del Perú y todas las áreas destruidas? Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted y tener esta entrevista para beneficio del público. Muy entusiasmado con las perspectivas que se presentan frente a nosotros. Ya la autoridad con cambios ha aprobado aproximadamente 1.800 millones de soles en distintas iniciativas, sobre todo de prevención, porque queremos prepararnos para la próxima temporada de lluvias. Y lo que usted menciona, esta es una ocasión muy especial y emblemática porque esta es la quebrada que ocasionó todos los daños en Trujillo. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es suscribir un convenio para canalizar esta quebrada y proteger a la comunidad frente a una eventual reactivación durante la temporada de lluvias. Así que muy satisfecho y muy contento de estar aquí suscribiendo este convenio. Qué maravilla, ¿no? Estar en este sitio tan bello, tan tranquilo, que era un infierno hace semanas atrás. Increíble. Ahora, explícanos en qué consiste la prevención. ¿Qué es eso? Sí, presidente. Lo que hemos tenido en el Perú es una enorme destrucción producto de las inundaciones y vamos a tener que invertir importantes recursos de todos los peruanos, más de 20.000 millones de soles. Si nosotros hubiéramos dedicado el 10% de ese presupuesto a construir diques, descolmatar quebradas, colocar barreras dinámicas, nos hubiéramos podido ahorrar 19.000 millones en reconstrucción. Entonces, la prevención no es otra cosa que la inversión en iniciativas, proyectos y actividades que nos preparen y le den mayor resiliencia, mayor resistencia a la infraestructura de todos los peruanos para resistir los embates de la naturaleza. Por ejemplo, aquí, ¿en qué consiste prevención? ¿Qué vamos a hacer aquí con esta obra por impuestos que acabamos de firmar con Bacus? Sí, presidente, lo que ocurrió aquí fue dramático porque este paraje, que es realmente hermoso, condujo una corriente de lodo y de rocas desde las partes altas donde llovió muchísimo. Y claro, esta es una quebrada que pasa literalmente por Trujillo. Esta quebrada estaba aquí antes de la fundación de Trujillo. Entonces lo que estamos haciendo el día de hoy es suscribir un convenio que nos va a permitir canalizar esta quebrada. Estamos considerando varias opciones. Una de ellas es canalizarla por debajo de la ciudad para salir por el mar. La otra opción es canalizarla hacia el río Moche. Y esas son las dos alternativas que se están considerando. Al final, la mejor opción técnica será la que prevalecerá, pero lo fundamental aquí es que vamos a darle la protección a la comunidad para anticiparnos a cualquier evento extremo como el que tuvimos en marzo pasado. Ahora, aquí hay estudios pues para canalizar la quebrada, para prevenir que el lodo entre a la ciudad. ¿Cuánto tiempo van a demorar estos estudios? Sí, presidente, los estudios van a demorar 6 meses, podemos tratar de acelerarlo. Aquí es muy importante la participación de las distintas entidades del Estado responsables de estos temas, el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua. Una vez que tengamos estos estudios, rápidamente vamos a proceder a la preparación del expediente técnico, de manera que las primeras obras de prevención duras, que son las que seguramente vamos a emprender en la parte alta de la cuenca de esta quebrada, encima de esto, las podamos tener listas antes, no de esta temporada de lluvias porque ya estamos muy cerca, pero sí de la próxima, ¿no? Importantísimo. Ahora, esta mañana, antes de llegar aquí, visitamos
un campamento de viviendas temporales que son como 80. En Lambayeque hay como 500 y en Piura hay unas 100, 200. ¿Cuánto tiempo va a tener que quedarse la gente en estos sitios? Sí, tenemos una población significativa hospedada en estos albergues. Lo que estamos haciendo es instalando unas viviendas de carácter temporal para que puedan trasladarse de estas carpas que están en los albergues a sus lugares de residencia habitual. Esas unidades de vivienda temporal les darán cobijo hasta que el programa de vivienda permanente lo podamos implementar. Ya tenemos poco más de 2.000 unidades de viviendas temporales instaladas. El Ministerio de Vivienda ha comprado aproximadamente otras 16.000 unidades y estamos instalándolas en el transcurso de los próximos 2 meses, de manera que antes de la quincena de octubre tengamos a todas las familias que actualmente están en los albergues instaladas en estas unidades temporales, repito, temporales en tanto podamos nosotros ya viabilizar el programa de viviendas permanentes que seguramente ocurrirá en el transcurso del próximo año, año y medio. Ahora, lo que pasa es que mucha de esta gente vivía en lugares no aptos para vivienda, quebradas, cerros, pantanos, en fin. ¿Cómo hacemos para que no regresen ahí y les vuelva a pasar lo que ya les pasó una vez? En primer lugar, lo que estamos planteando es no reconstruir infraestructura pública en lugares de alta peligrosidad no mitigable, lugares de alto riesgo, riesgo muy alto no mitigable. Lo que vamos a hacer también es trasladar a la gente a lugares opcionales, instalándoles viviendas permanentes en estos lugares apropiados, sí, para darles la seguridad que no tenían en sus sitios habituales de residencia. Felizmente hemos encontrado una gran receptividad porque la gente lo que ha sufrido ha sido terrible en esta temporada y muchos de ellos voluntariamente nos están diciendo que no quieren volver a estas zonas porque no se sienten seguros y con justificada razón. Ahora, ¿cómo hacemos para que puedan pagar estas nuevas viviendas? Este lote de viviendas, presidente, se está levantando de manera subsidiada, o sea, ellos van a recibir estas viviendas sin pago alguno, para lo cual se está flexibilizando los 2 programas que en la actualidad tiene el Ministerio de Vivienda, que es Sitio Propio y Techo Propio. Ambos programas tenían un componente de ahorro programado. Lamentablemente son familias de bajos recursos que no podrían acceder a estos programas de vivienda permanente, por lo cual lo que estamos haciendo es flexibilizando la norma. En el transcurso de la próxima semana debe estar emitiendo el Ministerio de Vivienda las modificaciones para que esta población pueda beneficiarse de los programas que Ahora, ¿algo van a devolver o es un regalo? Es un subsidio para estas familias en atención a la condición de pobreza que tienen y la emergencia que les ha tocado vivir, ¿no? Ahora, en los campamentos estos, donde habrá 18,000 viviendas al final, las 16,000 que vienen y las más o menos 2,000 que existen, ¿cómo hacemos para el tema del agua, del desagüe, la basura? ¿Cómo funciona eso? A ver, en estos albergues lo que pasa es que hay 2 tipos de población. Hay una población que sí puede regresar a sus predios porque no son zonas de peligrosidad no mitigable, entonces ellos sí pueden volver y a ellos les estamos instalando la UBI en su predio propio, en su sitio propio. Entonces, algunos cuantos se van a quedar en estos albergues con las UBIs porque esos son los que vamos a tener que reubicar. Unidad de vivienda interina. Sí, esas son las siglas. Entonces, en los albergues lo que tenemos son instalaciones eléctricas, se han instalado unos baños portátiles con acceso a agua, con unos tanques de agua y eso permite, digamos, que puedan permanecer en estos lugares. Pero la idea y el proyecto es que puedan desplazarse de los albergues a sus propios predios o en su defecto a los lugares donde van a estar finalmente reubicados. Claro, porque estas UBIs, unidades de vivienda transitorias, son de madera y
cartón o...? Es un fibra block, es un material especial. Fibra block, ya. Eso es una palabra bonita para un fibrocartón, ¿no? Sí, sí. Pero ahí pueden vivir un tiempo, Sí. máximo Es 2 un año, años. es un año, digamos, en Ya. la proyección. Ya. Y estás trabajando con el Ministerio de Vivienda para viviendas más Así es. permanentes. Esas viviendas permanentes deben estar listas cuando caduque el periodo de vida de estas UBIs. Lo más probable es que las UBIs vayan a ser incorporadas al trazo de la propia vivienda en la parte de atrás, ¿no? Pero felizmente tenemos la ventaja de contar con 2 programas de vivienda administrados por el propio ministerio que nos van a permitir rápidamente viabilizar la construcción de estas viviendas permanentes. Y creo que eso es lo positivo de la experiencia peruana, es que no tenemos que inventar algo de cero. Ya tenemos los programas, sencillamente los vamos a flexibilizar para darle a la población damnificada estas viviendas permanentes que tanto necesitan. Qué bien. A los que nos están viendo, mándanos tus comentarios. Mándalos al correo que está al pie de la pantalla. Hacemos una pausa, un segundito, para seguir con Pablo de la Flor, nuestro coordinador de la reconstrucción, con cambio. Estamos con Pablo de la Flor, coordinador de la reconstrucción con cambio. Y le vamos a hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta toda esta reconstrucción y en cuánto tiempo se va a hacer? Sí, presidente, lo que tenemos presupuestado son aproximadamente 20.000 millones de soles que esperamos gastar en el transcurso de los próximos 3 o 4 años. Idealmente, yo debiera culminar mi trabajo en 3. O sea que sí, si hago bien las cosas me quedo sin trabajo en 3 años. Tú eres un hombre de empresa, o sea, vas a querer seguir. Sí, pero en 3 o 4 años, esa es la idea. 20.000 millones. Sí. O sea, son 6.500 millones de dólares. Aproximadamente. Y con el ministro de Economía y Premier, ¿has hablado de dónde sale la plata? Sí, estos recursos salen precisamente de los ahorros que hemos hecho todos los peruanos a lo largo de los últimos años. El superávit fiscal que el Perú ha ido acumulando se ha inyectado a este fondo de emergencia, que es el que nos está permitiendo hoy, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros años, donde el niño nos sorprendía literalmente sin la posibilidad y capacidad de restituir esta infraestructura. Ahora, felizmente, el Estado sí tiene las espaldas financieras para hacerlo. O sea que, de todas maneras, se va a hacer esto. Sí, no tenemos que recurrir al endeudamiento público externo, tenemos los recursos en la caja para rápidamente implementar los programas. El gran desafío, presidente, que tenemos es cómo destrabar los procesos en el Estado para que los ministerios, que son los que van a ejecutar, puedan hacer su trabajo de manera expeditiva y atender las grandes necesidades y requerimientos de los damnificados. Ahora, también trabajas con municipalidades y gobernadores regionales. También. Van a ejecutar las obras aquellos que demuestren tener un récord de ejecución exitoso, porque no podemos transferirle recursos a autoridades que no han tenido un desempeño aceptable. Entonces, ese es el criterio que estamos manejando. Felizmente, lo que tenemos es un consenso entre las autoridades respecto de que lo más importante es atender la necesidad de los damnificados. La persona está en el centro del proceso de la reconstrucción. Todo lo demás resulta supletorio. ¿Y tú tienes un grupo de ministros que te ayudan en esta tarea? Sí, felizmente todas las semanas nos juntamos en un directorio en el que participan el ministro de Vivienda, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, presidido por el presidente del Consejo de Ministros, que ahora también es ministro de Economía, lo que ayuda evidentemente, y vamos incorporando según los temas que se traten al ministro de Educación, a la ministra de Educación o al ministro de Transporte, ¿no? Perdón, Transporte también está. Claro. Entonces es un directorio empoderado de ministros que nos permite rápidamente tomar las decisiones para activar los proyectos. Qué bien. Ahora, un tema que
preocupa a la gente es las carreteras. Sí. Porque hemos hablado de descolmatar los ríos, de que el agua fluya y no se atraque. Hemos hablado de las viviendas, hemos hablado un poquito del agua potable. ¿Qué pasa con las carreteras? Porque hay, creo que miles de kilómetros que están afectados. Sí, el impacto del Niño Costero ha sido realmente terrible sobre las carreteras. Casi 3.000 kilómetros de vías nacionales destruidos, impactados por las crecidas de los ríos. Hemos perdido más de 500 puentes. Y además a ello hay que sumarle la red vial descentralizada, ¿no? Las pequeñas vías rurales que también han quedado destruidas. Entonces, yo diría, presidente, que quizá la parte más importante del presupuesto que nosotros administramos se va a destinar precisamente a la reconstrucción de vías. Y estamos ya coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la priorización de estos proyectos. Buena parte de nuestros recursos se van a comprometer en la reconstrucción de vías. Hemos tenido inclusive, y es un dato importante a resaltar, expresiones de interés de algunas empresas privadas que, por ejemplo, están interesadas en agarrar paquetes de puentes. Tenemos una empresa que ya nos dijo que quieren agarrar 40 puentes para ellos reconstruir. Quieren reconstruir. Sí, reconstruir puentes. Entonces, creo que es importante además que adoptemos estándares superiores de resiliencia, de resistencia a los embates de la naturaleza. Nuestros puentes no pueden volver a caerse. Tenemos que construir puentes que resistan las peores inundaciones que el Perú haya registrado en los últimos 500 años. Es la única manera que nosotros podemos proteger esta infraestructura que estamos reconstruyendo con el gran esfuerzo de todos los peruanos, porque estos son recursos públicos. Ahora, cerca de aquí está el puente de la Panamericana, sí, sobre el río Virú, y el puente se cayó. Y en 3 semanas, Martín Vizcarra, que era entonces el ministro de Transportes, puso un nuevo puente doble, Bailey. Yo estuve con él ahí. Claro que eso es transitorio, porque se va a tener que hacer un puente de cemento, de concreto, con espigones que desvíen el agua, canalización del río para que no se coma las orillas, etc. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, en el caso del puente Virú? Estamos reemplazando esta infraestructura temporal con infraestructura permanente. Lo que queremos son puentes que resistan las crecidas de los ríos y, como usted bien señala, presidente, necesitamos lograr que estos cimientos estén calzados de manera profunda, ¿no es cierto?, para que puedan adherirse a la roca. Y además necesitamos darle más luz a los puentes. Uno de los problemas que hemos encontrado... Eso es nivel encima del agua, ¿no? No, es el ancho del río. Ah, ya, Lo que ha terminado ocurriendo en muchos de los ríos que se cayeron, presidente, es que para simplificar las cosas, enrocaron los costados y recortaron la luz del río estrangulando al puente, ¿no? Entonces, evidentemente se ha producido... Sube el agua, claro, y se lleva el puente. Y se lleva el puente. Entonces, eso es lo que no nos puede volver a ocurrir y estamos, con la colaboración de distintos organismos internacionales, adoptando unos estándares más altos y exigentes en materia de infraestructura. Ahora, los 500 puentes están sobre todo en la costa norte o están por toda la costa, todo el Perú. El 70% del daño en la infraestructura que el Perú sufrió se dio en las 6 regiones del norte: Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash y Lima provincias. Y son el 90% de los damnificados. El daño se ha localizado en todas partes, pero sobre todo en el norte. Y buena parte de la labor de reconstrucción, sobre todo en la infraestructura carretera, va a poner su esfuerzo en el norte porque es donde se produjo el mayor daño. No, claro, no hay duda de eso, pero también ha habido daños en Huancavelica, en Lircay, se cayó un barrio al río. De hecho, ahí comenzó el niño, en Lircay. Sí, y después en la variante de Uchumayo, en Arequipa, también hubo un huaico, se cayó todo y se está reconstruyendo, ¿no? Sí. Y quiero darle la tranquilidad a los
peruanos que nos ven de que este es un esfuerzo que va a ser abarcativo. Estamos comenzando en el norte, pero la reconstrucción de ninguna manera se agota en el norte, ¿no? Comenzamos en el norte porque ahí están los daños, pero vamos a seguir y vamos a abarcar todo el país y queremos reconstruir y dejar en mejores condiciones la infraestructura que se... Y donde hay quebradas como esta, vamos a poner mallas más arriba para que las piedras no rueden y se Lo de las mallas ha sido realmente impresionante. Estas mallas, que son una tecnología suiza, austriaca, que contiene estos aluviones en Europa, usadas en nuestro medio, han tenido un efecto realmente positivo. De hecho, ya tenemos en el Perú la malla más grande de América. Es una malla que está en una de las quebradas aquí de Chosica, y lo que queremos es seguir construyendo estas mallas de acero que se hacen a la medida, se toman las medidas de la quebrada y se instalan con el efecto, digamos, maravilloso de proteger a estas poblaciones de las consecuencias de los derrumbes, ¿no? Ahora tenemos que tener un conversatorio nacional sobre la vivienda, sí, porque regresando a ese tema, estamos viendo que la gente en el Perú le gusta tener su casa. Ahora que estuvimos en las UBIs estas, la gente dice, bueno, pero yo no quiero vivir en un edificio, yo quiero tener mi jardín, yo no quiero estar subiendo y bajando escaleras. Tenemos que convencer a la gente de que vivan de repente en 2 pisos en vez de 1, porque de otra manera vamos a tener ciudades extensísimas con transporte muy complicado. Y con altos costos de extensión de los servicios públicos, ¿no? Así es, porque los tubos de agua tienen que ir mucho más lejos. Sí. Eso es un tema que lo veremos en nuestro próximo conversatorio con el ministro de Vivienda y Saneamiento. Hay mucho que hablar, pero por mientras quiero felicitarte, Pablo, por todo el trabajo que estás haciendo, un trabajo en colaboración con todas las regiones del Perú, las municipalidades. Ahí estamos y tú sabes que mi puerta está abierta. Cualquier tema, ring ring, ahí está PPK. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Gracias. Visita nuestra página web y ahí mándanos tus comentarios.